Ah, bueno, pues me presento, ya me presentaron. Soy Aide Hernández. Soy estudiante de doctorado. Estoy en mi séptimo semestre, creo. Y bueno, mi asesor es el doctor Corquidi y el doctor Boris. Y mi proyecto de doctorado es el análisis y clasificación de los patrones del batido del flagelo del espermatozoide mediante imagenología en 3 dimensiones más la componente del tiempo. Si tienen dudas, me pueden detener. Bueno, desde que se inventaron los microscopios, se han observado las células que son los espermatozoides. El, el dibujito que ven a su derecha son los primeros dibujos de Anton van Leeuwenhoek de las observaciones de los espermatozoides. Desde entonces se han observado sus formas y sus mecanismos que están relacionados con la fecundación en los mamíferos. Bueno, como ya sabrán, el espermatozoide humano es el encargado de fecundar al óvulo. Aunque se eyaculan una gran cantidad de espermatozoides, pues solo algunos son capaces de fecundarlo. La fisiología o la anatomía del espermatozoide se divide en 3 partes principales, bueno, en 2 partes principales. Una es la cabeza y la otra es el flagelo. El flagelo, a su vez, se compone de 3 partes, que son la pieza media, la pieza principal y la pieza final. El flagelo mide alrededor de 50 micras cuando son espermatozoides sanos. Puede haber diferencias si estos están dañados. Bueno, para que el espermatozoide sea capaz de fecundar al óvulo, tiene que pasar por un proceso de capacitación. Este proceso de capacitación le confiere al espermatozoide la capacidad, como lo dice la palabra, de llegar al óvulo y pasar la zona pelúcida, asimismo nadar a través del tracto uterino. Y lo que se ha observado es que existen 2 tipos de nado, el nado no hiperactivado y el nado hiperactivado. Cuando los espermatozoides están hiperactivados, muestran un batido flagelar asimétrico con una mayor amplitud, mientras que cuando no están hiperactivados, son simétricos y de menor amplitud. Como les mencioné, existen 2 tipos de motilidad. Una es la activada y la otra es la hiperactivada. Cuando los espermatozoides tienen la motilidad hiperactivada, pueden nadar en el fluido viscoso que está en el tracto uterino. Cambian pueden ir a través del fluido y al final entrar al óvulo traspasando la zona pelúcida, que es como un recubrimiento del óvulo. La motilidad hiperactivada le permite al espermatozoide ser fértil. No es fértil si no tiene la motilidad hiperactivada, es decir, si no se hiperactiva no va a llegar al óvulo, y si no llega al óvulo no fertiliza. Lo más importante en todo esto es el flagelo, ya que este le da las capacidades mótiles al espermatozoide. Bueno, es el motor del espermatozoide y le permite la movilidad. Del conjunto total de espermatozoides que entran a un proceso de capacitación, solo del 10 al 20% se hiperactivan. Ajá. Se hiperactivan. Bueno, el problema biológico con todo esto es que cuando los espermatozoides tienen un defecto de motilidad o incluso de morfología de la cabeza, que eso no vamos a estudiar, pero afecta a la fertilidad de los hombres,
Y bueno, esto es muy importante para saber cuáles son los factores que llegan a afectar las condiciones de los espermatozoides. Alguna de ellas puede ser las drogas, el fumar, infecciones. Entonces, si estudiamos cuáles son esos mecanismos que afectan, se pueden regular y así ayudar a los procesos de fertilidad in vitro e incluso para inhibir la concepción, es decir, métodos de, de, de prevención. Ah, para estudiar el espermatozoide se hacen dos tipos de análisis. Un análisis es una evaluación cualitativa, mientras que la otra es una evaluación cuantitativa. La evaluación cualitativa se fijan en la muestra del semen, donde se ve la apariencia, el color, como que no haya mucho, que no sea muy espesa la muestra y bueno, todo eso es a vista, mientras que la evaluación cuantitativa se mide el volumen de la muestra, cuántos espermatozoides existen en la muestra, cuántos son móviles, cuántos no son móviles, la morfología de la cabeza del espermatozoide, cómo se mueven, si hay contaminación o bacterias en la muestra. Y es aquí donde entra el procesamiento de imágenes en la evaluación cuantitativa del semen, ya que todo esto se hace a través de microscopía y bueno, es mediante la adquisición de imágenes donde se hacen todas estas mediciones. Los análisis que se hacen hasta la fecha, los tradicionales, los que se desarrollan en las clínicas de andrología, son sistemas que hacen las mediciones sobre la cabeza del espermatozoide únicamente, no se fijan en el flagelo y es en imágenes en 2 dimensiones. Esto hace que no se puedan observar la motilidad, más bien la forma del flagelo y ver si hay algún problema con la motilidad del espermatozoide. Los patrones que se han encontrado en 2 dimensiones, en las cabezas de los espermatozoides, son estas. Los espermatozoides que no son capaces de fecundar al óvulo, se dice que no son vigorosos, no pueden avanzar a través del tracto uterino, mientras que los vigorosos o incluso los hiperactivados forman patrones como estrellas. Bueno, estudiar los espermatozoides en 2D se basa en una serie de parámetros que ya están definidos y tienen que cubrir una serie de requisitos para la adquisición de las imágenes. Sin embargo, en 3D no se habían observado hasta hace poco tiempo, 10 años para acá. Y esto es porque el espermatozoide bate muy rápido y los microscopios no son capaces de observar todo el nado. Actualmente, bueno, mi asesor del IBT desarrolló un microscopio el cual puede capturar el movimiento del espermatozoide en 3 dimensiones y esos son los datos con los que estaré trabajando. En 3D no existe nada de información de cómo nadan los espermatozoides, cómo se mueven, cuál es la frecuencia de batido. No hay ningún estándar para saber si están hiperactivados o no. Bueno, los objetivos de mi trabajo son determinar descriptores representativos del batido flagelar en 3 dimensiones. Y los particulares son obtener y determinar atributos para la clasificación del batido flagelar entre espermatozoides no capacitados e inducidos a capacitación. Definir y describir los patrones del batido flagelar de la base de datos que tenemos del laboratorio. Bueno, nada más para tener el mismo contexto.
Los espermatozoides no capacitados son aquellos que no se han sometido a un proceso de capacitación, es decir, que no han pasado por una incubación donde se les induzca la hiperactividad, mientras que los espermatozoides inducidos a capacitación químicamente se exponen a sustancias para que se capaciten. Los espermatozoides activados son los inducidos a capacitación y los hiperactivados son los realmente capacitados, que solo pueden ser entre el 10 al 20% de la muestra total. Entonces, bueno, un sistema de reconocimiento de patrones pues tiene tres etapas. Una es la adquisición de imágenes mediante un sensor, obtener los patrones, seleccionar y extraer las características, obtener un vector de atributos y así clasificarlos para tomar una decisión. En el proyecto nos estamos enfocando en observar cuáles son los patrones y buscar extraer esas características para después poderlos clasificar. A ver. Los datos que tenemos. Los datos que tenemos están en diferentes marcos de referencia. A su izquierda arriba, superior, es el marco de referencia del laboratorio, es decir, son las coordenadas del espermatozoide como si estuviera en el microscopio, ¿no? En donde se adquieren las imágenes. El LRF es marco de referencia de laboratorio, pero alineado con el eje X, es decir, se rota y se alinea con el eje X para que estén todos igual. El co-moving frame, las cabezas se trasladan al origen y se le quita la rotación con mayor variación. Y el head fixed frame, lo que se hace es quitar la rotación de la cabeza. Ya he probado con todas estas. Y lo que les voy a presentar ahorita va a ser con el marco de referencia alineado al eje X. Bueno, la base de datos. La base de datos son datos etiquetados experimentalmente. ¿Por qué experimentalmente? Porque lo único que sabemos de estas muestras es que 81 espermatozoides fueron inducidos a capacitación, mientras 19 no fueron inducidos a capacitación. Es lo único que sabemos. De esos que están inducidos a capacitación, esperamos que un porcentaje entre a un estado hiperactivado. Es decir, va a haber un conjunto de espermatozoides que no están capacitados y van a tener un tipo de motilidad, otro que están inducidos a capacitación, pero que no están hiperactivados, que van a tener otro tipo de motilidad, pero también estos podrían tener la misma motilidad que los no capacitados. Y bueno, la motilidad de los capacitados, que sería la de los hiperactivados. Entonces, para extraer las características de los espermatozoides, lo que hacemos es formar un envolvente de elipses, ¿no? Básicamente vamos cortando los espermatozoides transversalmente, bueno, no los espermatozoides, el nado de un espermatozoide a lo largo del tiempo, y lo que hacemos es los puntos que tenemos en cada intervalo de corte, los proyectamos en un plano al que llamamos, bueno, a este patrón le llamamos flageloide, y a este se le ajusta una elipse. Esto se hace a lo largo de cada 0.2 micras, y así es como obtenemos la envolvente de elipses.
Del envolvente de elipses, cada una de las elipses nos va a dar los siguientes parámetros, que son el semieje mayor, el semieje menor, el ángulo de rotación de la elipse y la excentricidad de la elipse. Recordemos que mientras la excentricidad tiende a 1, es más alargada, y mientras tiende a 0, es más redonda. Bueno, y con estos atributos obtuvimos el vector de características. El vector de características está conformado por, hacemos la suma acumulada del semieje mayor y a eso hacemos regresión lineal para obtener la pendiente. Esto mismo hacemos con el eje menor y con los ángulos de rotación. Los ángulos de rotación es entre las diferentes elipses. Hacemos la diferencia de cómo va rotando el espermatozoide en las elipses y sacamos la pendiente. Y por último, el promedio de la suma acumulada de el promedio del semieje mayor, semieje menor y excentricidad. Okay. Bueno, después de obtener estas características, aplicamos agrupamiento jerárquico, que básicamente es medir las distancias de los espermatozoides. Perdón, medir la similitud entre las características de los espermatozoides y aplicamos componentes principales. Así obtuvimos 3 grupos. Nosotros le dimos 3 grupos, dado el diagrama de Venn que vieron al inicio. Y bueno, este es un dendrograma donde se muestra las distancias entre parejas, y la parte gris es la matriz de disimilitud. Mientras más blanco sea, más se parecen, y mientras más negro, menos se parecen. Del lado derecho se supone que son los números del experimento, pero no los alcanzan a ver. Entonces, aquí hay un zoom al grupo rojo y al grupo azul. El grupo rojo, haciendo un poco de análisis de cómo se comportan el vector de características de los espermatozoides que se encuentran en ese grupo, pues tenemos que el clúster azul y rojo tienen una mayor amplitud en el semieje mayor, y tienen el promedio de la excentricidad es mayor comparado contra el clúster verde y azul, el del rojo, el de los hiperactivados, y el ángulo de rotación de los espermatozoides del clúster azul es mayor que el clúster verde y rojo. Esto que nos dice que los clústeres azul y rojo, es decir, el de los transicionales hiperactivados, o así les llamamos, tienen una mayor amplitud en cuanto a su semieje mayor, y tienen una mayor rotación, al menos en el azul, y el rojo tiene una mayor excentricidad. Esto nos va a decir que el nado del espermatozoide es mayormente asimétrico. Bueno, este es el dendrograma que les enseñé anteriormente, nada más que en grande. El grupo conformado por el clúster rojo es de los espermatozoides hiperactivados. El grupo de verde es de los no capacitados, y el grupo azul es de los transicionales.
Sí, bueno. Un dendrograma muestra la distancia entre dos pares de muestras, es decir, por ejemplo, aquí es la distancia entre el espermatozoide, bueno, entre las características del espermatozoide 4 y 5 es 3.2, ¿no? Más o menos. Y este clúster a su vez, subclúster, digamos, el de 4 y 5 con el 11 y su par, pues es 4. O sea, te va diciendo la distancia entre pares. Sí. Ah, se miden los vectores de características mediante distancia euclidiana y ya de esos son las medidas. ¿Y si son comparables con todos los? ¿Las qué? Sí. Sí. Sí, yo nunca la he. Ok. Ahí se me movió todo. En lo que yo sepa, no lo he visto. Por otro lado. Bueno, se movió un poco esto. Bueno, entonces teníamos una base de datos de espermatozoides no capacitados e inducidos a capacitación. De ahí obtuvimos la envolvente de elipses, aplicamos agrupamiento jerárquico y obtuvimos 3 grupos de motilidad. Los no capacitados, que eran los verdes, los transicionales, que son los azules, y los hiperactivados, que son los rojos. El grupo de la motilidad no capacitada tiene a todos los espermatozoides que no estaban capacitados con un subconjunto de los que estaban inducidos a capacitación, mientras que estos dos grupos son únicamente de espermatozoides inducidos a capacitación y en conjunto pues dan un porcentaje mayor al 10%, que era lo que se espera o lo que se dice en la literatura. Bueno, ya obtuvimos estos grupos de motilidad. El problema ahora es cómo validamos la información que estamos clasificando. Y una de las maneras que encontré fue con contexto de formas. El contexto de formas básicamente es... Permítanme. Es que no uso mal. No sé qué hice. Bueno, el contexto de forma lo que hace es entre cada punto que define el flagelo va a obtener el ángulo entre el punto. Vamos a poner un punto inicial y este punto inicial vamos a medir el ángulo de elevación y el ángulo azimutal y la magnitud respecto a todos los puntos que definen al flagelo. Entonces, aquí por ejemplo, si iniciamos con la cabeza, vamos a medir el ángulo que forma con cada uno de los puntos del flagelo y su magnitud, y después nos movemos al segundo punto y vamos a ver qué ángulo hace, su magnitud, y así a lo largo de todo el flagelo. Y entonces nos da una figurita así más o menos, y eso se puede representar mediante un histograma circular.
perdón, un histograma, es decir, vamos a cuantificar en qué ángulo se encuentran todos los puntos y qué magnitud tienen. ¿Cierto? Ajá. Bueno, y eso está representado. Ajá. Eso está representado en estos patrones. En el patrón superior se muestra el ángulo que se forma en los ángulos azimutales. En el patrón del medio se muestra el ángulo de elevación y en la parte de abajo se muestran las magnitudes. Lo interesante en todo esto es que estas magnitudes se pueden contar y eso nos va a decir cuántas veces batió el espermatozoide. Esto es para el grupo de hiperactivados y este histograma circular lo que hacemos es proyectamos todos los puntos del espermatozoide en 3D y cuantificamos dónde se encuentran los puntos, ¿no? Como un histograma normal. En el ángulo donde haya mayor puntos, pues va a haber un mayor número de picos. Entonces, en este conjunto de espermatozoides, de los hiperactivados, el patrón que se encuentra en el histograma circular son formas casi planas o más bien extendidas. El espermatozoide 5 es muy particular porque tiene una forma de estrella que también se describe en la literatura. Y este es muy similar a una forma de látigo o de 8, que también se describe en la literatura para espermatozoides hiperactivados. Los transicionales también tienen picos, sin embargo, como están pasando de un estado no capacitado de un estado capacitado a un hiperactivado, ¿ah? Tienen mayor información alrededor, es decir, tienden más a hacer un círculo y no tener picos como el del hiperactivado. No puse el grupo rojo el grupo verde porque es muy grande, pero la forma de su histograma circular pues son patrones casi redondos con algunos piquitos, ¿no? Entonces de ahí la idea es sacar estas características que les estoy mencionando para poder validar los clústeres que se están haciendo. No sé si alcancen a ver cómo se forman los ángulos de elevación que parecen como ondas de sonido. Y en los espermatozoides que no están capacitados, estos patrones se ven como ruido blanco. Entonces, creo que de ahí se puede sacar información interesante. Bueno, la validación que ya hicimos fue respecto al sistema que ya se utiliza desde hace muchos años para el análisis de espermatozoides, bueno, de semen. Y como les mencioné, se hace sobre imágenes 2D, sobre la cabeza. Y bueno, este equipo necesita ayuda de un experto o de una persona que le ayude a segmentar las cabezas. Y para adquirir las imágenes en este microscopio o en este sistema es necesario poner la muestra de semen en una cámara, bueno, como un contenedor donde los espermatozoides van a estar confinados a un espacio reducido. Entonces, esto hace difícil que podamos comparar nuestros resultados, primero, porque ellos utilizan solo la cabeza, segundo, porque los espermatozoides están confinados y los que nosotros tenemos nadan libremente, y tercero, por el tipo de microscopía que se utiliza. Bueno, lo que mide este sistema CASA para hacer la evaluación cuantitativa son todas estas medidas. Me voy a enfocar en las que utiliza para
clasificar a un espermatozoide como hiperactivado, que son la velocidad en línea recta, la velocidad curvilínea, la linealidad y la amplitud del desplazamiento lateral de la cabeza. La velocidad en línea recta es cuánto se tarda de la cabeza, bueno, el punto inicial al punto final. La curvilínea es medir la distancia, bueno, la trayectoria de la cabeza y el tiempo que se tarda. La linealidad es una razón entre la velocidad en línea recta y la velocidad curvilínea. Y la amplitud del desplazamiento de la cabeza es, se saca el promedio de la trayectoria del espermatozoide y sobre este promedio vemos qué tanto se desplaza la cabeza, o sea, qué tanto se sale del promedio. Con estos parámetros, el sistema se clasifica los espermatozoides, pero para que tengan una referencia, todos esos son los estándares que se han definido para decir que un espermatozoide está hiperactivado. Como podrán ver, pueden variar desde que la velocidad curvilínea sea desde 80, 40, 100, 180. O sea, todo depende de con qué trabajes y tu sistema de adquisición, porque todo esto es a diferentes frecuencia de adquisición. Aquí, por ejemplo, es a 30 Hz, aquí es a 25, aquí es a 60. Y bueno, entonces es otra de las cosas. Nuestras imágenes son adquiridas a 90 Hz. Entonces, tampoco hay no podemos hacer la comparación directa. Aquí hay más por si no se ven cansado. Estas son las medidas que se utilizan. Las que se definen o las que se utilizan mayormente son que la velocidad curvilínea sea mayor a 150 micras por segundo, el desplazamiento lateral máximo sea mayor a 7 micras y la linealidad sea menor a 50%. Obtuvimos todas estas medidas de nuestros espermatozoides. ¿Cómo lo hicimos? Nosotros tenemos los datos en 3D, los proyectamos a 2D y con solo la posición de la cabeza medimos la velocidad, la amplitud y la linealidad. Bueno, y comparamos la primer componente de nuestro vector de características, bueno, obtenido de nuestro vector de características, contra el desplazamiento lateral de la cabeza y obtuvimos una correlación del 0.7, que nos dice que pues vamos por buen camino, pero nada ciencia cierta. Entonces el problema ahora es cómo validamos que nuestros resultados estén correctos, más allá de que no podamos comparar con un sistema de adquisición en 2D y con imágenes de la cabeza únicamente. Entonces, bueno, ahorita lo que estoy haciendo para validar esto es, en este artículo, lo que hacen es, el espermatozoide cuando se incuba, se ponen diferentes sustancias químicas. Estas sustancias químicas hacen que se capacite o no se capacite. Aquí utilizan una sustancia para bloquear justamente la hiperactivación. Entonces, lo que hicieron fue medir el batido flagelar, bueno, más bien el ángulo que se va formando a lo largo del flagelo cuando está en una sustancia que puede evitar la capacitación, más bien inhibir la capacitación, y cuando no está capacitado, que es esta línea gris, es decir, los espermatozoides que no están capacitados deben de tener una simetría menor, mientras que los que están hiperactivados o inducidos a capacitación van a tener una simetría mayor. Y esto se ve en la forma del flagelo, ¿no?
Bueno, eso es en lo que estoy trabajando ahorita para validar los resultados que obtuvimos. Y bueno, no sé si se dieron cuenta, pero mi base de datos no está balanceada. Tengo diferente número de espermatozoides inducidos a capacitación de los no capacitados. Entonces estoy terminando de segmentar los resultados. Perdón, terminando de segmentar los espermatozoides. Y pues lo que les comenté de la validación de los resultados. Y bueno, como conclusiones, pues tenemos un envolvente de elipses, que es un descriptor del batido flagelar del espermatozoide. Los atributos de los clústeres muestran que el batido flagelar que estamos proponiendo mediante el uso del envolvente para determinar el batido flagelar de espermatozoides concuerdan con las características descritas en la literatura del espermatozoide en 2D. Falta validar los grupos de motilidad y pues falta agregar más experimentos, que es los datos que estoy segmentando, y hacer un análisis estadístico sobre las variaciones de los datos. Esto es como el número de tiempos de cada espermatozoide y el número de puntos que describen al flagelo. Y ya, gracias.